Nuestra tarde de exposiciones, vamos a presentar a la doctora Mayela Rodríguez Violante desde el hermano país de México, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, adscrita a la Dirección de Investigación de Neurología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía del 2020 a la fecha. Neuróloga adscrita a la Subdirección de Neurología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, responsable del Laboratorio Clínico de Enfermedades Neurodegenerativas del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Miembro concejal del Consejo Mexicano de Neurología, miembro de la Academia Mexicana de Neurología, socio numerario a la Academia Nacional de Medicina de México desde el 2013 a la fecha. Miembro del International Parkinson and Movement Disorder Society desde marzo a la fecha. Miembro asociado de la International Association of Parkinson and Related Disorders desde diciembre a la fecha. Vocal de la Asociación Mexicana de Trastornos del Movimiento, miembro fundador de la Asociación Mexicana de Trastornos del Movimiento, miembro de la Asociación de Médicos Egresados del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Doctora Mayela Rodríguez Violante, bienvenida, doctorita. Estamos a su disposición cuando usted guste. Muchísimas gracias y bueno, antes que nada un saludo hasta la hermosa Bolivia. No tengo el gusto de conocerla, pero me encanta estar aquí, aunque sea de esta forma remota. Y bueno, voy a compartir mi pantalla. Gracias al comité por haberme seleccionado para estar aquí el día de hoy y espero que, bueno, la plática sea de utilidad. Creo que ahí se ve perfectamente. Sí, estoy... Sí, ¿Se doctorita, está viendo? se Perfecto. ve Muy las bien. diapositivas. Ok, bueno, pues muchas gracias por la presentación. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de urgencias en trastornos del movimiento hipercinéticos. Y pues qué hermosa jornada nacional de neurología. Entonces, aquí estamos para hablarles de hipercinesia. Estos son mis conflictos de interés, ninguno relacionado con el tema de esta plática. Y bueno, hablando de las emergencias por trastornos del movimiento, pues son estas condiciones neurológicas que aparecen de forma generalmente aguda y que si tenemos un retraso en este conocimiento y en cómo tratarlas, pues pueden causar una gran morbilidad y mortalidad de nuestros pacientes. Entonces, estas emergencias, sobre todo las hipercinéticas, son pues las más comunes. Estas pues van a incluir ya sea temblor, corea o valismo, distonía, mioclonías, tics. Prácticamente en esta serie que les presento, casi el 74% de los pacientes presentaba algún trastorno del movimiento hipercinético, siendo de ellos el más común el temblor, las mioclonías, posteriormente la distonía y la corea. Y generalmente, como pueden ver en esta tabla, el tiempo de inicio de los síntomas fue menos de 24 horas en un 26%, menos de 7 días en el 36% y más de 7 días en el 37%, y siendo como veíamos, los hipercinéticos, pues los más frecuentes, aunque también puede haber una parte mixta. Y vamos a ver un poco de las causas de estos trastornos en emergencias. Para recordar solamente, pues la corea es este movimiento involuntario que no tiene como fluyente, como baile, ¿no? Que podemos encontrar en los pacientes. El valismo es un tipo de corea, nada más que puede ser más rápido y más violento. Las mioclonías son estos brincos súbitos, ¿no? Que no son rítmicos habitualmente, pueden ser positivos o negativos. Los tics, estos movimientos o vocalizaciones que pueden ser acompañados de una urgencia premonitoria y que pueden ser estereotipados. Y la distonía, pues esta contracción muscular sostenida que nos va a causar una postura anormal. Entonces, empezando con estos temas, pues la corea puede aparecer en estas emergencias como un resultado de sustancias ya sea tóxicas, como puede ser también metabólico, vascular, infeccioso o inflamatorio, y estos pues generalmente son agudos. Definitivamente en nuestros países todavía no podemos olvidar la corea de Sydenham, que es la causa pues más común de esta corea adquirida de inicio en la infancia. Generalmente inicia de forma abrupta entre 1 a 6 meses después de una faringitis estreptocóxica. Y podemos ver que también tenemos algunas diferencias en esto, ¿no? Podemos ver la corea de Sydenham, que generalmente aparece entre los 5
y 15 años de edad, que se da más en mujeres, y que podemos encontrar corea y tics, pero que también podemos encontrar algunos hallazgos psiquiátricos como esta labilidad emocional, enojo, algo de comportamiento obsesivo compulsivo, ansiedad, depresión, problemas de atención, y que puede tener exacerbaciones y recurrencias, y que por supuesto no podemos olvidar que la fiebre reumática puede afectar el corazón. También tenemos este, que es el PANDAS, que puede aparecer entre los 3 y 8 años de edad, es más común en hombres, y podemos encontrarlo con tics, que esta sería también una forma de verlo, y lo mismo puede tener estas alteraciones de neuropsiquiátricas. Y de ahí podemos ver que estas infecciones nos pueden dar desde una parte distónica, una parte parkinsónica, que son menos frecuentes, hasta un síndrome de mioclonus. Pero las más frecuentes sería la corea de Sydenham. Y en cuanto a corea, pues también podemos encontrar estos casos de corea gravídica que pueden comenzar en el primer o segundo trimestre del embarazo, pero ahorita vamos a ver un caso más avanzado. Y esto pues generalmente resuelve hacia el tercer trimestre y desaparece después del parto. Esa es la corea gravídica como la conocemos. Sin embargo, no podemos olvidar que también puede ser una manifestación de otra enfermedad, como puede ser el síndrome antifosfolípido y hacer un caso de corea generalizada. Y aquí les presento este caso de esta mujer. Pueden ver que está ya en un tercer trimestre más o menos del embarazo, con estos movimientos abruptos, tiene corea, tiene balismo, tenía alteraciones neuropsiquiátricas súper importantes. Y bueno, para la mala suerte en este momento fue que estábamos en plena pandemia de COVID, entonces era muy difícil valorarla. Nos mandaron este video a la doctora Minerva López de aquí de México, y ella fue la que empezó a tratar el caso. Bueno, este caso, lo que se realizó fue ingresó a urgencias, tuvo un COVID positivo, y además, viendo ya videos de la familia anteriores, pues llevaba ya más tiempo con la corea. Y lo que se determinó en este caso fue que era un síndrome antifosfolípido, y como podemos ver, estas manifestaciones pueden aparecer tanto en lupus como en síndrome antifosfolípido, y que pueden encontrarse, aparte de la corea, estas alteraciones neuropsiquiátricas. Entonces, el caso fue, se hicieron los anticuerpos, salieron positivos para antifosfolípido, se resolvió el embarazo. Sin embargo, desafortunadamente, debido a pandemia, la paciente, pues ya no supimos más de ella cómo resolvió la corea. Se dio tratamiento, por supuesto, con bloqueadores de dopamina. En este caso, el haloperidol era lo más recomendado por el embarazo. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente con hemicorea o hemivalismo, pues siempre vamos a pensar que el accidente cerebrovascular es lo que más puede suceder, y que sea una afección, eso lo tenemos como implantado desde medicina, que afecta al núcleo subtalámico. Sin embargo, hay otra causa muy frecuente del hemivalismo, que es la hipoglucemia no cetósica, y bueno, todo esto puede ir disminuyendo conforme el tiempo. Y aquí vemos también otras causas de corea, ¿no? Pueden ser inducidas por medicamentos, antiarrítmicos, antidepresivos, antiepilépticos, estimulantes, por supuesto, anticonceptivos, obviamente las toxinas, ¿no? Una intoxicación por monóxido de carbono puede afectar los núcleos de la base, por manganeso, por metanol, por mercurio, cocaína, anfetaminas, metabólicos, siempre recordar la hiperglicemia, hipoglicemia, hiper o hiponatremia, hipomagnesemia, hipocalcemia, tiroides, definitivamente siempre hay que pensarlo, o una degeneración aguda hepatocerebral o falla renal, y lo autoinmune, como lo acabamos de ver, lupus antifosfolípido, postinfeccioso como la corea de Sydenham, vascular definitivamente, paraneoplásico, infeccioso, y pues algunas otras como pudimos ver la corea gravídica. Ahora, les pongo un caso de una paciente con esta corea como manifestación clínica inicial de diabetes mellitus tipo 2. Ella no se conocía con diabetes, y empieza de esta forma abrupta con estos movimientos que pueden ver coreicos, incluso balísticos del lado izquierdo. Y esta paciente fue abordada, y pueden ver, no es esta su resonancia, pero lo que podemos encontrar en la resonancia pues es esta hiperintensidad del caudado y del lenticular en general izquierdo, que en este caso hubiera sido derecho. Puede verse incluso de los dos lados, aunque no tenga una corea generalizada.
pero hay que decir que a veces la resonancia incluso puede ser normal. En este caso se dio tratamiento para la diabetes. Generalmente cuando se interrogan, estos pacientes tienen ya un antecedente de alguna infección importante que haya hecho que hubiera este aumento de la glucemia. Se empieza a tratar la diabetes, el aumento de la hiperglucemia, también se dan tratamiento, en este caso con bloqueadores de dopamina, y pueden ver cómo va resolviendo el caso en el paso de los meses. Esto no es inmediato, baja el movimiento, pero conforme va pasando el tiempo, va disminuyendo. Y es importante decirles que muchas veces los radiólogos nos confunden estas imágenes con accidentes cerebrovasculares, nos dicen que son hemorragias y no, simplemente son pues esta parte de la corea. Ahora tenemos pues no olvidar todos los medicamentos que nos pueden dar cualquier trastorno del movimiento y los vamos a ver también poco a poco. Ahora las mioclonías, ¿no? Ya vimos la corea, todas las manifestaciones que puede tener. Las mioclonías, estas pueden verse desde dos lados, ¿no? Desde la parte de un trastorno epiléptico como de un trastorno del movimiento. Pues generalmente podemos ser consultados los neurólogos a las unidades de cuidados intensivos para ver estos pacientes como con mioclonías y que pues, son por resultado ya sea de alguna alteración tóxica o metabólica o de la anoxia cerebral. Y aquí también se puede observar en un síndrome serotoninérgico o en un neuroléptico maligno. Y por supuesto, las encefalopatías hepáticas y urémicas también son trastornos metabólicos que pueden provocar estos movimientos, ¿no? Recuerden que en la hepática podemos encontrar ese mioclonus negativo que le conocemos como asterixis. Y bueno, la anoxia cerebral también puede provocar dos síndromes, que puede ser tanto un estado epiléptico mioclónico como un mioclono posanóxico. Y en este caso, que es esta revisión que se hizo de estas mioclonías inducidas por medicamento, pueden ver estas mioclonías en abdomen, ¿no? Como un tipo belly dancer, que siempre tenemos que también tener en cuenta que el belly dancer puede ser inclusive funcional, pero en este caso vemos las mioclonías tanto en hombro como en abdomen, en una paciente que está internada, vean las mioclonías de forma importante, y que en este caso en específico fue secundario a antibióticos. Se retiraron los antibióticos y se recuperó la paciente. Hay otras formas y hay un artículo muy bonito en el Movement Disorders Clinical Practice de este tipo de movimientos abdominales donde tenemos que descartar no solamente mioclonía, sino también puede ser un flutter abdominal o un temblor abdominal aislado que puede incluso alterar la parte respiratoria. El estado epiléptico mioclónico, bueno, pues puede comenzar horas o inmediatamente posterior a la anoxia cerebral. Ocurre hasta del 30% de los pacientes que están en coma y que sobreviven a un paro cardíaco. Y bueno, pues la posibilidad de que se recuperen es pues realmente baja. Sin embargo, en el síndrome de Ehlers-Danlos, que es el mioclono posanóxico, pues este va a ocurrir después de este evento anóxico y vamos a encontrar una mioclonía, ya que se recuperó del evento anóxico, con descargas corticales anormales, y también podemos ver que en reposo estos movimientos van a estar ausentes y que lo activamos y con la acción muscular se vuelven incapacitantes. Y este es un síndrome que sí podría mejorar con el tiempo, y vemos que puede haber un síndrome agudo, que es horas inmediatamente después de la hipoxia, con un paciente inconsciente, y pueden ser mioclonías generalizadas bilaterales y tiene un origen subcortical. Y en el síndrome crónico, que es el Ehlers-Danlos, el paciente ya recuperó la conciencia, puede tener mioclonías multifocales, pueden ser de acción, como lo mencionaba hace un momento, ¿no? Cuando lo estimulamos puede venir esta serie de mioclonías, y también puede ser de intención, y su origen generalmente es cortical. Ahora, ¿qué otros medicamentos o tóxicos pueden causar mioclonías? Pues realmente todo, ¿no? Desde los anestésicos pueden tener hasta el propofol, ¿no? Pueden dar mioclonías. Como mencioné en el caso que presenté, antibióticos, en este caso eran cefalosporinas, antiepilépticos, carbamazepina, gabapentina, lamotrigina, fenitoína, incluso valproato y vigabatrina, antidepresivos, antineoplásicos, antagonistas de canales de calcio, agentes de contraste. Obviamente, también la misma levodopa puede causar mioclonías en pacientes con Parkinson.
Por abuso también se puede encontrar en estas drogas de abuso, también nos pueden dar mioclonías, narcóticos. Y bueno, definitivamente esta es una lista muy grande que tenemos que siempre consultar cuando pensamos que tiene una mioclonía y que tenemos que ver para dónde va este trastorno. De primera línea, ¿qué podemos hacer cuando es aguda y sobre todo cuando es posihipóxica, que es la más frecuente en este tema? Pues siempre vigilar la parte de la temperatura y buscar los medicamentos antiepilépticos que pudieran funcionar. Definitivamente, las benzodiazepinas son nuestra mejor opción, seguido por el valproato y quizá ahorita yo diría el levetiracetam, pero también llega un momento que tenemos que prácticamente sedar al paciente y aunque se oiga pues un poco contradictorio, incluso el propofol podríamos utilizarlo para la sedación del paciente. Cuando es crónico podemos usar clonazepam, ácido valproico, levetiracetam, siempre empezar con una sola medicación y después combinarla. Y como segunda línea podemos utilizar desde la cosamida, desde levodopa, la sonisamida que está ahorita utilizándose bastante, hasta llegar a una tercera línea que puede ser el oxalato de sodio o pensar ya de plano en una cirugía para estimulación cerebral profunda para el globo pálido interno. Y de aquí paso al síndrome neuroléptico maligno. Este síndrome, pues generalmente se describe con un síndrome pues de delirio, de rigidez, de fiebre alta, disautonomía, en el contexto pues de que alguien haya estado expuesto a un medicamento antagonista de la dopamina. Aquí, bueno, por supuesto tenemos todos los medicamentos psiquiátricos, ¿no? Risperidona, haloperidol, clorpromacina, flufenacina, olanzapina, cualquiera de ellos podría darnos este síndrome neuroléptico maligno, pero por favor no podemos olvidar los medicamentos usados en gastro como la metoclopramida, que también nos puede dar un síndrome neuroléptico maligno. Entonces, siempre tener en cuenta esto. Y bueno, este síndrome se presenta generalmente dentro de las primeras 4 semanas de la exposición y va a presentarse de esta forma de alteración del estado mental, hipertermia, rigidez y disautonomía. Podemos tener estas características que decimos extrapiramidales, como puede ser parkinsonismo, es una rigidez extrema en un tubo de plomo, una lentitud del movimiento, temblor y distonía, pero también al mismo tiempo esta parte disautonómica nos puede dar sudoración profusa, taquipnea, disfagia e incontinencia. Podemos encontrar una CPK elevadísima, ¿no? Más del 90%, una leucocitosis, bajo fierro, podemos encontrar aumentos de las transaminasas, hipocalcemia, hipomagnesemia, y por supuesto el aumento de esta CPK nos puede dar, y de esta rigidez, nos puede dar esta proteinuria y esta mioglobinuria, que tendremos que hidratar muy bien al paciente para tratar de evitar la falla renal. Y todos los reactantes de fase aguda pues también van a estar elevados. Cuando vemos los factores de riesgo para este síndrome neuroléptico maligno, pues vamos a encontrar pues que se vayan utilizando dosis altas de neurolépticos, que tengamos hiponatremia, hipocalemia, una enfermedad tiroidea, que estemos en un periodo de depresión postparto temprano, una encefalitis infecciosa, agitación psicomotora, deshidratación, o los pacientes con catatonia o parkinsonismo, pues también pueden hacer esto. ¿Cómo vamos a tratar un síndrome neuroléptico maligno, que es realmente algo de gran urgencia? Pues sí, podemos empezar con medicamentos como lorazepam, ¿no? 1 a 2 miligramos intramuscular o intravenoso 4 a 6 horas. Para la parte de la rigidez o de la catatonia, se puede agregar incluso la bromocriptina o la mantadina, en este caso, y cuando esto ya es severo, pues podemos incluso recurrir a la terapia electroconvulsiva. Siempre esto en un paciente completamente monitorizado y súper hidratado. Aquí me detengo un poco y les recuerdo, aunque no es el tema como tal, el estado de OFF maligno en los pacientes con enfermedad de Parkinson, a quienes se les retira por alguna causa de forma abrupta los medicamentos antiparkinsónicos, pueden hacer una especie, no es neuroléptico, que no tiene un bloqueador de dopamina, pero sí hacen prácticamente casi este mismo signo, este mismo síndrome, pero debido a la supresión de dopamina. Entonces, nunca suspender los medicamentos para Parkinson en estos pacientes,
a pesar de que si no se pueden administrar de forma oral, pues buscar la vía, ya sea puede ser con parches de rotigotina, en infusión continua con apomorfina, y si no, por lo menos con una sonda nasogástrica estar pasando los medicamentos de levodopa en estos pacientes para que no nos caigan en un estado de OFF maligno, que es también muy complicado después sacarlos y sobre todo sacarlos después sin consecuencias del mismo. Y bueno, también en estos pacientes podemos llegar a ver el síndrome serotoninérgico, ¿no? Este se usa generalmente se asocia al uso de fármacos inhibidores de recaptura de serotonina con interacciones. ¿En qué caso nosotros lo vemos más? Bueno, es raro, pero se llega a ver con inhibidores de la MAO en los pacientes con Parkinson, pero bueno, siempre pensar en estos síndromes serotoninérgicos cuando tenemos cambios de comportamiento, esta hiperactividad motora, escalofríos, la pupila dilatada, mucha salivación, enrojecimiento, la hipertensión, diarrea. Aquí puede haber mioclonías y hasta convulsiones. Podemos tener irritabilidad neuromuscular, que podemos tener paciente con clonus, y esta quizás sería la característica más importante del síndrome serotoninérgico. Este clonus espontáneo, estas mioclonías que puede haber en cara, cabeza, cuello, en casos graves, pues hasta en todo el cuerpo, y puede parecer incluso que si fuera un tipo de temblor, ¿no? Porque llega a ser hasta muy rítmico. También estos pacientes pueden presentar un opsoclonus, que son estos movimientos oculares espasmódicos, multidireccionales, involuntarios, que pueden ser de gran amplitud y no rítmicos, y que esto causa mucha angustia en los pacientes. Entonces, ¿cuáles son los criterios desde el 2003 para este síndrome serotoninérgico? Pues una, que tengamos la evidencia del síndrome serotoninérgico y que veamos alguna combinación de lo siguiente, ¿no? Ya sea un clonus espontáneo o un clonus inducido más agitación y sudoración, que puede también tener opsoclonus más agitación, temblor más hiperreflexia, hipertonía, hipertermia y el opsoclonus o el clonus inducible. Y bueno, estos síntomas pueden comenzar tan pronto como sean 6 horas después de haber iniciado el tratamiento, y pues la identificación de este medicamento tiene que dar la interrupción inmediata al medicamento, y a veces con eso tenemos, pero en otros momentos no, tenemos que ver si tenemos ya una alteración neuromuscular, una alteración del estado mental y una excitación autonómica, y en estos casos pues tendremos que tener un tratamiento mucho más parecido al del neuroléptico maligno, donde la hidratación, la suspensión del medicamento y el uso de medicamentos para bajar las mioclonías nos pueden servir, e incluso aquí las benzodiazepinas también nos van a servir para bajar el estado excitatorio mental. Y aquí les presento un caso que es cortesía de la doctora Kenia en Ecuador, donde es un paciente que ya conocía a ella previamente con Parkinson y que se presenta en la unidad de urgencias con este temblor incontrolable. Pueden ver la cantidad de sudoración que tiene el paciente, ¿no? Un paciente que no dejaba de temblar a pesar de haber tomado sus medicamentos, que inclusive tiene ahí algo de mioclonías, como pueden ver quizá en la parte de tronco y el mismo temblor, y que tenía hasta 208 de frecuencia cardíaca y una tensión arterial de 121/83, todavía no hacía esta hipertensión, y ese paciente fue tratado con benzodiazepinas, con esta sedación y con esto un poco de beta bloqueadores para bajar la frecuencia cardíaca, y con eso tuvo suficiente para salir de este síndrome serotoninérgico que, por supuesto, con 208 de frecuencia cardíaca, pues ponía en peligro la vida. Entonces, ¿cómo podríamos distinguir un poco todo esto? Y aquí incluyo este síndrome que les dije del OFF maligno. Bueno, el precipitante del neuroléptico, pues van a ser los antagonistas, ¿no? De dopamina. Tiene un inicio desde gradual hasta abrupto, un curso prolongado, y aquí vamos a tener mucha rigidez, ¿no? Entonces vamos a parar los neurolépticos, en algunos casos incluso usar el dantrolén y todo el soporte de terapia intensiva. Cuando vemos el parkinsonismo y hiperpirexia, que es este OFF maligno, es por esta suspensión de dopaminérgicos, que puede ser de gradual a abrupto, también prolongado, y vamos a tener también una rigidez impresionante en estos pacientes, que lo mismo, vamos a reiniciar tratamiento y si es necesario, pues el dantrolén. En el caso del serotoninérgico, tenemos el antecedente de estos inhibidores de recaptura habitualmente, también puede tener un curso de abrupto, que es más frecuente que gradual. Este se resuelve más rápido
Y aquí podemos tener rigidez, mioclonías y temblor, con reflejos incrementados, midriasis, síntomas gástricos e incluso convulsiones. Y aquí lo que nos recomiendan pues es obviamente parar los serotoninérgicos y podemos usar la ciprofloxacina. Y en la catatonia maligna, que esto lo vemos más en trastornos psiquiátricos, que yo sí tuve un caso de una catatonia en el contexto de una paciente con demencia por cuerpos de Lewy, pues podemos tener un inicio abrupto, puede ser un curso prolongado, podemos tener esta flexibilidad seria, esta rigidez, estereotipias, mutismo, cambios en el comportamiento, negativismo, y aquí el principal tratamiento es con el lorazepam, las benzodiazepinas e incluso la terapia electroconvulsiva. Entonces, nunca olvidar estos 4 síndromes que nos pueden llevar a terapia intensiva y que podemos estar nosotros como neurólogos tratándolos. Siguiendo con los trastornos hipercinéticos, pues también tenemos los tics. Estos tics que son motores son muy comunes en los niños, en los escolares, tienen una prevalencia del 3.2 al 9.6. Generalmente no se llegan a ver como una emergencia. Puede haber una exacerbación de los tics y puede haber un compromiso neurológico secundario de los tics, sobre todo cuando son malignos, que llamamos que son tics que se están los pacientes ya lastimando, pues sí podrían tener, sobre todo por los cervicales, algún problema cervical importante. En los pacientes pediátricos, pues es algo que realmente inquieta mucho a los padres, así que sí lo podemos ver en esas urgencias pediátricas. Y también podemos tener esta parte neuropsiquiátrica de los tics, acordándonos que, por ejemplo, en el GILS de la Tourette, vienen acompañados de trastorno obsesivo compulsivo, de problemas de atención, problemas de aprendizaje. Pero también no podemos olvidar que pueden aparecer estos tics en el contexto de una enfermedad autoinmune o inflamatoria. Recordemos Sydenham y PANDAS, que pueden presentarse con estos tics. Y como todo, también puede ser por medicamentos, ¿no? Entonces también tenerlos en cuenta que hay medicamentos que nos pueden causar estos tics. Veíamos incluso los antidepresivos, los estimulantes, el metilfenidato es un medicamento que, si bien a veces se tiene que utilizar en los pacientes con Tourette, hay que preferir quizá en esos casos la tamoxetina para tratar de mejorar, que no empeoren, que no tengamos una exacerbación de estos tics. De aquí paso a la distonía y voy a empezar con un estado distónico, que es otra forma muy grave de la distonía. Estos son pacientes que habitualmente tienen una distonía primaria o secundaria, pero que de repente hacen una exacerbación, un empeoramiento agudo, que hacen unos espasmos distónicos severos y generalizados, a lo que llamamos una tormenta distónica o un estado distónico. Por supuesto que estos espasmos pueden poner en peligro la vida, dependiendo incluso de pacientes que hacen opistótono. Y bueno, definitivamente puede haber precipitantes del estado distónico como alguna infección, algún cambio de medicación, un trauma. Y en estos espasmos distónicos se puede provocar hiperpirexia, deshidratación, acuérdense que el músculo está a todo lo que da, insuficiencia respiratoria incluso por las posturas, rhabdomiolisis y la insuficiencia renal. Entonces siempre tenemos que pensar en estas tormentas distónicas, sobre todo en los pacientes que ya tenemos una idea de que tienen una distonía y que de repente vino esta exacerbación. Habitualmente hay un desencadenante, hay un síndrome, una tormenta distónica, la tratamos y hay una recuperación lenta, ¿no? Tenemos que siempre pensar también que puede haber otros mecanismos como la parte del aumento de la distonía, que puede haber aumento de serotonina, que puede haber también una parte hipotalámica o una hipertermia maligna en el contexto de esta tormenta distónica. Y bueno, el perfil temporal de esto se puede hacer como monofásico o como recurrente. Y aquí podemos tener una fase tónica que es distónica, una fásica que puede incluso ver un poco de corea, y cómo se recuperan de forma parcial, y hay algunos pacientes que no llegan a recuperarse. Puede ser aislado o puede ser que vaya y venga esta tormenta distónica, y definitivamente pues tenemos que buscar forma de tratar estas distonías. Cuando son primarias, si tenemos solamente coreica, pues siempre pensamos en esta hiperglicemia no cetósica, en el valismo, en lupus, Sydenham o una encefalitis anti-NMDA. Si tenemos pura distónica, podemos pensar en estas
partes de si tuvo un paciente ya con distonía primaria o secundaria infección, si hay algún un fármaco precipitante, y de ahí buscar cómo parar, si es una distonía primaria, esta evolución, ya sea considerar de forma importante la cirugía lesional o de estimulación, y con esto tratar de resolver el problema. Entonces, en estos escenarios de la tormenta distónica podemos pensarlos en las distonías primarias, como el DIT1 o el TOR1A, que es el que más puede dar en una tormenta distónica, en el contexto también de una lesión aguda, una lesión traumática, metabólica. En los niños, no olvidar estas partes mitocondriales, como el síndrome de Lesch o una acidosis glutárica tipo 1 o una enfermedad de Wilson. Nosotros hemos visto un paciente con una acidosis glutárica tipo 2 que hizo una necrosis prácticamente de los núcleos de la base y quedó con una distonía muy, muy importante. Obviamente, las heredodegenerativas como el PECAN, acantocitosis, y las que pueden ser con varias formas, ¿no? Desde una distonía tardía o alguna postraumática. Y de la parte que pueden presentarse con distonía aguda, pues puede ser la enfermedad de Wilson, la distonía de parkinsonismo rápidamente progresiva, la que responde a tiamina, la encefalopatía mitocondrial o la desmineralización osmótica. Entonces, esas serían las causas que tendríamos que pensar en estos pacientes. Y aquí les presento un caso. Este es un chico que se presenta al servicio de urgencias con mucho dolor y mucho movimiento, como pueden ver, de su brazo izquierdo y con algo de temblor del pie izquierdo, que llevaba evolucionando días, y por eso acude al servicio de urgencias. Aquí es su primera consulta en urgencias, donde pueden ver que los movimientos están empeorando, él está agitado y evoluciona prácticamente a una tormenta distónica, donde ya pueden ver que ya no solamente es el brazo, sino es todo el cuerpo que alteró la respiración, que está el paciente intubado para el manejo. Y bueno, en este paciente se intentó empezar el tratamiento desde con anticolinérgicos para tratar de disminuir, baclofeno, que también se podría utilizar. Y lo que vemos con este chico es este empeoramiento de la distonía. Pueden ver incluso los ojos que también se afectaron. ¿Qué se decidió hacer con él? No podíamos hacer estimulación cerebral profunda por cuestiones económicas, que se decidió hacer una lesión bilateral al pálido interno, y este es el resultado meses después. Es un paciente que ya se recuperó, que ya puede volver a trabajar en lo que él trabajaba y que afortunadamente resolvió completamente su cuadro gracias a la lesión bilateral. Ahora tenemos una reacción distónica aguda, y esto pues lo vemos generalmente con mayor frecuencia después de una exposición a bloqueadores de receptores de dopamina, que no solo tiene que ser neurolépticos, sino que también vamos a tener esta parte de los antieméticos. Y esto generalmente lo podemos ver en niños, ¿no? Esto va a comenzar dentro de las 24 horas posteriores a la exposición, y después vamos a ver estas reacciones tan importantes en los primeros 5 días. Las reacciones histónicas menos comunes son menos comunes que la discinesia tardía o parkinsonismo por fármacos, pero aquí les pongo un caso. Esta es una chica en ese momento tiene como 19 años, donde pueden ver que tiene una distonía aguda del cuello, muy dolorosa, ¿no? Le preguntan y es súper dolorosa. Vean su cuello cómo está. Ella fue vista en urgencias por migraña y se le dio un tratamiento en ese momento con metoclopramida, y la paciente en las horas siguientes hace esta reacción aguda tan importante de la distonía. Entonces, esto no olvidarlo. Esto generalmente son en chicos, en niños o jóvenes los que pueden presentar. Entonces, esta reacción aguda, pues también podemos ver una tortícolis aguda, que también se puede ver en niños más que en adultos, y puede haber tumores de la fosa posterior, de la médula cervical o datos de infección, o una distonía laríngea, donde puede haber obstrucción de las vías aéreas y el estridor laríngeo, y puede ser una reacción a neurolépticos, pero también puede ser
una atrofia multisistémica, una distonía generalizada multifocal. Y aquí, bueno, todo esto puede manifestarse con estas distonías. Recordemos la intoxicación por monóxido de carbono, los infartos de ganglios basales y, por supuesto, las partes metabólicas. ¿A qué vamos a hacer con estas distonías agudas? Pues el uso es anticolinérgicos, pero definitivamente el que nos va a resolver en la parte de los niños habitualmente es la difenhidramina. ¿No? Se pasa difenhidramina y se resuelve inmediatamente la reacción aguda que tenemos de distonía. Entonces, esto no olvidarlo porque es algo que podemos ver e interrogar, ¿no? ¿Qué tipo de fármaco se le dio para que el paciente no vuelva a ser expuesto a esto? Y bueno, entonces, aquí resumiendo todos los medicamentos que nos pueden causar reacciones o hipercinesia en esos movimientos anormales, como pueden ver, son múltiples. Definitivamente los neurolépticos son los más frecuentes, pero tenemos muchos otros que nos pueden dar si vemos por tipo de movimiento, ¿no? Si vemos por un temblor postural, los antiarrítmicos, los antidepresivos, siempre en un paciente que ven con mucho temblor, preguntar por antidepresivos, toda la parte gástrica. Si tenemos estos temblores cinéticos, pues pensar también en antidepresivos, quimioterapéuticos, drogas de abuso, incluso pues obviamente hormonas, ¿no? La tiroides siempre hay que revisarla. Y en un temblor de reposo, definitivamente yo diría que los antiepilépticos pueden darlo, igual que en el de postura como el valproato, y obviamente en todas las demás formas que tenemos de medicamentos. Para los psicoestimulantes y los trastornos del movimiento, pues también definitivamente nos van a dar las anfetaminas, metanfetaminas, cocaína, nos pueden dar cualquier trastorno del movimiento, generalmente acompañados de agitación, temblor, estos movimientos hipercinéticos y estereotipados, deterioro cognitivo, puede haber incluso hipertermia y esa disfunción cardiovascular. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, las anfetaminas nos pueden dar temblor, corea, distonía, discinesias, ataxia, alteraciones de la marcha, acompañados de alucinaciones y llegar inclusive a infartos o hemorragias, ¿no? Las metanfetaminas también nos pueden dar prácticamente lo mismo, incluyendo psicosis, y siempre tenerlo en cuenta el metilfenidato, si lo hacemos también en un abuso, nos puede dar mayor ansiedad, hiperactividad, euforia, esos movimientos estereotipados y alteraciones psiquiátricas. Y así podemos revisar cada uno de ellos, como la cocaína, temblor, tics, opsoclonos, mioclonos, distonías orofaciales, parkinsonismo, corea, cualquier trastorno de estos nos puede dar. Entonces, siempre tener en cuenta y interrogar estos trastornos del movimiento. Cuando vemos temblores del tipo no Parkinson, ¿no? ¿Qué podemos pensar? Bueno, podemos pensar siempre en litio, ¿no? Ya casi no se usa, pero el litio lo podemos pensar en los reemplazos de hormona tiroidea, en los antiepilépticos como el valproato, en los inhibidores de recaptura, siempre meditar en eso. Acaticia, que lo pueden dar también los antipsicóticos y antieméticos o los bloqueadores de calcio. Las mioclonías, lo mismo. La corea, los antipsicóticos, por supuesto la levodopa, ¿no? A veces se nos olvida preguntar, el paciente era parkinsónico y llega con unas discinesias terribles que son coreicas, las distonías, los tics, y bueno, todos estos nos pueden dar esta combinación de formas de movimientos anormales. Entonces, los antipsicóticos nos van a dar estos síndromes tardíos, pero también nos pueden dar agudos. Entonces, no olvidar que sí nos puede dar esta caticia aguda o esta distonía aguda y, por supuesto, el síndrome neuroléptico maligno. Los antidepresivos nos pueden dar temblor, acaticia y, obviamente, el síndrome serotoninérgico. El litio nos puede dar temblor, acaticia, corea, mioclonías o un síndrome cerebeloso y también nos puede dar un síndrome serotoninérgico. Los antipilépticos nos pueden dar temblor y acaticia, mioclonías, tics y corea. Entonces, siempre tener todo esto en estos contextos de los pacientes. Y por supuesto, pues no me voy a meter mucho en el tema, pero no olvidar que también tenemos causas autoinmunes, ¿no? De estos trastornos de movimiento, como lo mencioné en la corea, ¿no? En esta parte de Corea de Sydenham, o en esta corea por antifosfolípidos, siempre pensarlo, pero tenemos otros anticuerpos que son importantes, como la encefalitis anti-NMDA, que nos puede dar esta discinesia orofacial, con corea, distonía, mioclonías, vamos a tener estos anticuerpos positivos,
y que vamos a ver en la resonancia estas hiperintensidades temporales en el T2, y bueno, lo trataremos con inmunoterapia. Los anti-LG1, que nos van a dar estas como crisis distónicas faciobraquiales. Cuando ustedes vean esta distonía del brazo, pues siempre pensar en el LG1. El stiff person o síndrome de la persona rígida también nos puede dar este espasmo doloroso, entonces también tenemos que pensarlo y buscar los anticuerpos anti-GAD y antiglicina y antiticina. En la Corea, en CRAMP 5, en anticuerpos anti-Q, en IGLON. Este es difícil, esta encefalitis por IGLON 5. Es muy complicada porque antes no se presenta como urgencia. Lo que más nos puede dar es Corea, aunque no es lo más importante en esta encefalitis por IGLON, es un sueño, una parasomnia muy importante, una somnolencia excesiva diurna y puede haber hipoventilación central. Las enfermedades celíacas, tampoco olvidarlas, y la encefalopatía por Hashimoto, que ya no se habla así, sino que era como la conocíamos, que también nos puede dar incluso hasta un cuadro de demencia. Entonces, nada más pues recordándoles esta parte de anti-NMDA, que podemos encontrar las anormalidades en la resonancia magnética en más de la mitad de los casos, en los lóbulos temporales, en la corteza, cerebelo y en el tallo cerebral, y que también podemos encontrar en estos seguimientos esta atrofia cerebral más adelante. Entonces, nunca olvidarla, y aquí les pongo pues, este caso que está reportado con esta hiperintensidad en los temporales. Y este fue de los casos que se reportaron en el 2010 por encefalitis anti-NMDA, por parte del grupo del doctor Alberto Spy, donde pueden ver, a ver si se ve, creo que creo que no se quiere ver. Bueno, son estas discinesias orofaciales muy importantes que generalmente el paciente llega con un estado psicótico, con un primer brote psicótico, y al estudiarlo pues vemos que es esta parte de la discinesia, de que están pacientes con alteración del estado de alerta, que tienen estas discinesias orofaciales, que puede haber opistótono, y este es el caso de un niño, como pueden ver con estas discinesias orales, que incluso pueden lastimarse de forma muy importante, como si fuera una coreacantocitosis. Y aquí pues tenemos que pensar siempre en una encefalitis anti-NMDA. Y bueno, el tratamiento siempre va a ser con inmunoterapia, buscar un tumor, sobre todo en mujeres jóvenes, el teratoma, y la parte sintomática. Y todos los medicamentos que podemos usar de primera línea, ¿no? Desde la inmunoglobulina plasmaféresis hasta ya la inmunoterapia con rituximab, ciclofosfamida, y seguimos con todos los demás medicamentos hasta que tengamos la respuesta adecuada. Entonces, en todos estos autoinmunes, en general, pues debemos de pensar en estas terapias y empezarlas lo más pronto posible para tener la recuperación del paciente. Ahora, con COVID también vimos un montón de trastornos del movimiento, ¿no? Algunos ya los tenían y nada más se precipitaron. Otros vimos nuevos movimientos en los pacientes. En muchos de los casos fue temblor y mioclonías, en la gran mayoría, parkinsonismo en algunos, aunque no fue tan frecuente. Entonces aquí vemos un poco de lo que se reportó en esta pandemia de COVID-19. La mayor parte fueron mioclonías, otra parte fue ataxia, abnormalidades oculomotoras, temblor, menos parkinsonismo y por supuesto menos catatonia, corea o distonía. Y ya casi para terminar, bueno, para la parte metabólica, no olvidarla, ¿no? La parte donde vemos estos pacientes con uremias elevadas o con, en este caso era un paciente con insuficiencia renal, como pueden ver estas mioclonías tan importantes en los pacientes con alteración hepática, estas mioclonías negativas que podemos llegar a ver, y siempre revisar la parte metabólica de estos pacientes que se nos presentan. Entonces, cuando tenemos una alteración del movimiento de forma aguda, hay que dar manejo en estas primeras 24 horas, ver qué tipo de movimiento es, y de ahí tratar de buscar definitivamente nuestros tratamientos más específicos para cada trastorno del movimiento, como lo acabamos de ver, y darle un manejo rápido y evitar que esto recurra. Siempre pensar en la parte autoinmune, la parte metabólica, infecciosa,
inducida por medicamentos y quizás hasta al final dejar la parte funcional, que también podríamos ser esos pacientes que nos hacen trastornos funcionales y que nos llegan a urgencias. Pero este tiene que ser un diagnóstico mucho más de exclusión para poder decir que el paciente es funcional y primero investigar todas las demás causas tratables de estos movimientos. Entonces, vemos la parte de distonía, si puede, incluso puede ser una distonía de respondedora, una parte metabólica, la corea ya vimos tumores, vimos infartos metabólico, mioclonías posthipóxicas por alteraciones metabólicas, temblor también puede ser metabólico. Y con esto pues me queda más que darles las gracias. Este es todo mi equipo que está siempre conmigo y que pueden localizarnos cuando sea necesario y aquí estaremos para servirles. Muchísimas gracias y espero sus preguntas. Doctora Mayela, tenemos dos preguntas por el factor tiempo, solamente dos. La primera pregunta nos dice, ¿cómo diferenciamos la mioclonía del espasmo y tics? Y si en el caso de la mioclonía, ¿cuándo solicitamos un electroencefalograma? Muchas gracias, nos dice Delia en el chat. Muchas gracias. Definitivamente el abordaje de la mioclonía siempre tiene que ser con un montaje de preferencia, un electroencefalograma con un montaje de electromiografía para ver, cuánto dura la mioclonía y entonces ahí podemos tener mucho más consideración si es una mioclonía cortical, vamos a ver el reflejo inmediatamente en el electro, si es subcortical o si es espinal o propio espinal. Con esto nos podemos dar cuenta muy bien de dónde viene la mioclonía y ya poder orientarnos de forma adecuada. Los tics vienen en combinación, no puede ser una combinación de un espasmo, o no sé si se refiere a un espasmo bifacial, que es un tipo de mioclonía, pero los tics pueden ser esta combinación de movimientos complejos, ¿no? El paciente va a hacer todo un movimiento entre